recuerdo la primera vez que vi Despertares y la comparo con la última vez que la vi. Han sido distintas. En ambas estuve acompañado por personas muy queridas. Despertares es una película sobre el despertar a la vida, sobre ver el mundo, sobre las cosas pequeñas que la hacen grande, sobre aprovechar cada momento. Sachs cita un verso de Auden, de quien fue también un gran amigo, que le acompañaba durante esas largas horas que se arrastró luchando por su vida cuando se rompió la pierna. Sachs tuvo un accidente por ahí en los 70s, se cae y se rompe una pierna, iba solo haciendo hiking y se arrastra dice él que se arrastra por 8 horas más o menos, todo el tiempo pensando que se iba a morir, ¿no? Y entonces durante ese tiempo él dice que se le venía a la cabeza este verso de Auden, y con eso quiero terminar la presentación. Y el verso dice, que tus últimos pensamientos sean todos de agradecimiento. Entonces creo que es como una cosa muy interesante en el trabajo de Sachs, justamente esto, de rescatar como lo maravilloso de cada uno y esta cuestión del agradecimiento con todos los pacientes con los cuales trabajo. Y bueno, hasta acá el comentario. Muchas gracias, Sinaí. Excelente tu investigación y todo lo que nos leíste. Creo que va a dar mucho para... Hay muchas preguntas y comentarios que van a surgir de todo lo que has dicho. Vamos a escuchar ahora a Rosa Amelia. Adelante, Rosa. No, pon el micrófono. Bueno, buenas noches. De entrada agradezco a Alberto la invitación. Yo dividí mi trabajo. Hay algunas cosas que seguramente coincidirán con lo que acaba de decir Sinaí, sí, pero bueno, yo lo dividí en 4 momentos. Hablo un poco sobre el doctor Sachs, hablo sobre la encefalitis letárgica, algo sobre la película y el libro, y finalmente hice una reflexión personal. Despertares. Solo hay una regla de oro. Uno debe escuchar siempre al paciente. Oliver Sacks. Un poco de Sachs. Oliver Sacks nació en Inglaterra en 1936. Fue el 4º hijo de un matrimonio de médicos judíos. Llevó una vida familiar unida y religiosa hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando, como muchos chicos, se fue a un internado entre 1939 y 1943. Regresó a Londres, donde concluyó sus estudios hasta ser médico. Emigró en la edad adulta a los Estados Unidos, donde ejerció su profesión. Murió en 2015 a los 82 años. Decía en ese momento ser plomo, pues su edad correspondía a ese elemento de la tabla periódica. Ya había sido sodio a los 11, oro a los 79 y mercurio a los 80. Un hombre tímido, reservado y curioso que disfrutaba de su profesión intensamente. Padeció de prosopagnosia, es decir, que no podía reconocer los rostros. Cáncer ocular y metástasis hepáticas. Vivió los últimos 5 años de su vida acompañados de su pareja Billy Hayes. Interesado en la química, las motos y la música, estudió fisiología y biología, después medicina, especializado en neurología. Escritor clínico y profesor. Incursionó en la musicoterapia con varios pacientes de diferentes patologías neurológicas. Cuando se le informó que estaba próxima a su muerte, mencionó: tengo que vivir de manera más rica, más profunda y más productiva que pueda. De la manera más rica, más profunda y más productiva que pueda. Definitivamente no porque no lo hubiera hecho, pero no podía desperdiciar el poco tiempo que tenía. Sobre la enfermedad del sueño. Les voy a leer algunos encabezados de los años 20 en la prensa de Estados Unidos. Peligro del microbio durmiente, récords de decesos, cantidades de niños víctimas, mentes y cuerpos rotos. La enfermedad del sueño continúa extendiéndose. Nuevos casos reportados la semana pasada. Casos totales, 26 muertes, 20,000 casos el año pasado. Encefalitis letárgica, conocida como enfermedad del sueño. Esta entidad clínica ha sido descrita desde Hipócrates y en diferentes momentos de la historia, pero es hasta 1917 que el barón Constantin von Economou describe un cuadro clínico con múltiples síntomas que no coincidían con las patologías psiquiátricas de ese momento.
Fue una enfermedad que invadió Europa, Norteamérica y Sudamérica. Se estiman 500,000 a 1,000,000 de muertes y un número mayor de pacientes con secuelas neurológicas y psiquiátricas permanentes. Algunos mencionan que fueron 5 millones los que padecieron la enfermedad. La cifra se dividió entre los muertos, los recuperados sin secuelas y los de las secuelas permanentes. Entre 1916 y 1927 apareció una entidad clínica que empezaba con un cuadro gripal, malestar general, fiebre, deshidratación, orina de mal olor, hipo, cambios conductuales menores y somnolencia, que en realidad era un letargo. La diferencia es que era un sueño muy profundo y por mucho tiempo. Hay reportes de que una persona durmió hasta 3 años seguidos y solo se le despertaba para comer y luego se volvía a dormir profundamente. Alteraciones de los pares craneales, en especial el tercer par, que es el oculomotor, que si se dan cuenta en la película hay un tema con los movimientos de los ojos. Tiene que ver precisamente por eso, porque se altera el movimiento ocular. Encefalitis, entre otros síntomas. La presencia de encefalitis progresiva los llevaba al coma y morían. Si hacían una meseta de 4 a 6 semanas con síntomas leves, se recuperaban sin secuelas. Las secuelas más frecuentes fueron alteraciones del movimiento y psiquiátricas, síndromes parkinsonianos, psiquiátricos, algo que se conoció como locura moral, que eran conductas antisociales graves. Lo interesante de esto es que muchos pacientes fueron encarcelados, entonces no hay datos precisos de si murieron en la cárcel, pero como hacían cosas muy graves, pues sí, muchos terminaron también en la cárcel. Digo, no hay cifras específicas, pero sí fueron también bastantes. Demencia, depresión, esquizofrenia, etc. Durante años la causa fue un misterio. En 1917 se postuló la teoría de un ente bacteriano, pero no fue posible comprobarlo. Mucho tiempo se consideró una encefalitis por gripe de origen viral, hasta los estudios que se realizaron a 20 pacientes entre 1998 y 2002. Se volvió a la hipótesis posinfecciosa por una reacción cruzada autoinmune debido a una mutación de Streptococcus. El Streptococcus en realidad es una bacteria que es, digamos, relativamente común, es la que nos produce las infecciones respiratorias altas. Entonces, pues prácticamente alguna vez le hemos padecido. Sin embargo, esta fue una mutación. Es decir, una lesión autoinmune, donde los anticuerpos del paciente atacan su cerebro. Escribir es una manera de acercarse al dolor tanto del médico como del paciente. Despertares surge como un libro donde el Dr. Sachs plasma su experiencia clínica y emocional de su paso por el Hospital Monte Carmelo del Bronx, que como se decía es el nombre ficticio que se utiliza en el libro, en los 60s, trabajando con pacientes crónicos con secuelas de encefalitis letárgica, hombres y mujeres que habían detenido su vida en los años 20. Los que pertenecían al jardín eran alimentados y se les daba agua. Esperando lentamente su muerte, desconectados del mundo, eran parte del inventario del hospital. Sachs, observador minucioso, empieza a darse cuenta que alguien seguía dentro, es decir, una persona. Lector de Freud seguramente no podía negar la existencia del sujeto. Cuando se menciona en el diálogo la voluntad de la pelota, pienso que Sachs advierte que algo motivaba una respuesta, que de primera instancia podría ser considerada como un reflejo. Sin embargo, se van haciendo evidentes ritmos y patrones asociados con sonidos y o música, principalmente si era algo relacionado con los últimos años de la vida activa de esas personas. Imágenes que dan cuenta de un incipiente contacto con el mundo. A pesar de que algunos eran dependientes absolutos, pues se les tenía que alimentar, limpiar, vestir, acostar y no controlaban esfínteres. Sin embargo, Sachs, fiel a su creencia de que ellos trataban de conectar con el mundo, inició así una búsqueda que lo llevaría de los diagnósticos atípicos a un antecedente común, haber cursado con encefalitis letárgica, quedando incomunicados por más de 20 años, como lo muestra la película. Identifica signos y síntomas similares al Parkinson en un grupo de pacientes y decide realizar una prueba terapéutica con L-Dopa,
fármaco de reciente creación en ese momento, especialmente para Parkinson. Así, en el verano de 1969 iniciará lo que se conoce como Despertares. Desde 1979 se habían puesto en contacto con el Dr. Sack para realizar una película. El guión fue escrito por Steven Sayian y centra la historia en un solo paciente, Leonard L. A diferencia del libro que menciona todos los casos con los que el doctor trabajó. Sack refiere que cuando lo supo se molestó un poco, pero al ser el asesor externo de la filmación, se involucró activamente con el proceso y pudo ver de cerca cómo Penny Marshall, la directora, Robert De Niro y Robin Williams, apasionados de su trabajo, realizaron muchas entrevistas, conocieron de cerca a los pacientes, al personal y a él, tratando de ser lo más fiel posibles al sentir de estas personas para poder así transmitirlo en la pantalla. Leonard efectivamente era el que podía condensar mucho del sentir de los pacientes, pues además de ser un hombre inteligente, culto, tenía una capacidad reflexiva muy buena. Graduado de Harvard en filosofía, conservaba la posibilidad de leer y escribir a través de una adaptación que habían hecho a una máquina de escribir, con lo que podía comunicar su sentir de estar atrapado. Es un pozo de oscuridad y realidad, decía. Lo cual permitió a Sack poder introducirse al mundo interno de este hombre, que sin duda era el vocero de los demás, pues muchos de los pacientes despertaron brevemente y murieron al poco tiempo, o se volvieron a sumergir en el letargo, incapaces de poder contender con despertar a un mundo extraño, donde habían envejecido sin explicación, estaban solos y abandonados, con familias muertas o familiares que no los conocían. Algunos tuvieron un tiempo de conexión y regreso a la vida, sin embargo los efectos colaterales nos hicieron esperar, como lo muestra la cinta. Fue complicado para ellos y el Dr. Sack lograr equilibrar los malestares. Leonard nos permite ver muchos de los efectos colaterales de varios pacientes. No son exactamente los que tuvo, pero permite ver lo que observó el doctor a lo largo del tratamiento durante el verano del 69. También el compromiso y solidaridad del equipo que lo acompañó en el cuidado y tolerancia a los cambios repentinos y agudizaciones que presentaron. Lamentablemente, como muestra la película, algunos regresaron al estado inicial. Leonard también, que volvió a ser el bibliotecario del hospital, sumergiéndose en los libros, actividad que le gustaba mucho. Cuando era niño mencionó que quería vivir entre los libros. Su deseo se cumplió de una forma escalofriante. Hubo una paciente que vivió hasta los 90 que lograron entrevistar, quien estaba adaptada a su vida y permaneció hospitalizada hasta su muerte como la mayoría. Una reflexión. Retomaré las palabras del ingeniero Juan Escudero de la semana pasada, tachar el 2020, y las de la enfermera. No me imagino perder 30 años de mi vida. De ahí surgieron las preguntas. ¿Qué podemos perder cuando nos ausentamos del mundo? ¿En qué nos parecemos a estos hombres y mujeres atrapados en sus propios cuerpos? ¿Dónde se construye la prisión? ¿Cómo nos vamos a adaptar a los cambios? Definitivamente cada quien tiene sus propias respuestas. Sin embargo, la similitud para mí es impresionante, pues dejando a un lado cuánto tiempo estés encerrado, el mundo sigue un curso donde tú no estás. Estos casi 18 meses que hemos pasado encerrados real y o simbólicamente, obligados a cambiar nuestras rutinas, convivencia, forma de amarnos, divertirnos, viajar, etcétera, a lo que hay que agregar que algunos perdieron personas amadas, amigos, trabajos, los breves momentos de intimidad con ellos mismos o con alguien y o se encontraron totalmente solos. Mientras tanto, otros fueron invadidos por el temor a enfermar, tener secuelas o morir, volviéndose más cuidadosos y siguiendo las restricciones. Otro grupo, con el argumento de no pasa nada, sigue viviendo sin cambio alguno. Sin embargo, ahora todos tenemos que enfrentar un despertar, más allá de las circunstancias que cada uno vivió, un regreso paulatino a un mundo diferente, personal y social, que nos exige una adaptación, pues en mi opinión nada regresará a ser del todo igual, pues no somos los mismos como persona y sociedad.
donde sigas echando un peligro real sin importar la fuente de origen, que nos obliga a tener distancia, a cubrirnos el rostro y limitar la vida. Más allá de la estadística, la ciencia, las vacunas, la ecología, la política o la economía, que dan muchos argumentos para volver a la vida previa a la pandemia, sigue habiendo cierta incertidumbre en el ambiente que inevitablemente percibimos. El doctor Sartre, sensible al sentir del otro, alguna vez mencionó: a veces la enfermedad nos puede enseñar lo que la vida tiene lo que tiene la vida de valioso y permitirnos vivirla más intensamente. Sin embargo, aunque coincido totalmente con él, sigue predominando el dolor de la distancia y las pérdidas, o en algunos casos se pone en evidencia lo más oscuro de la humanidad. Cuando el personal de la clínica coloca los cheques para la compra de la medicación, nos permite ver desde mi punto de vista que somos nosotros mismos y el colectivo quien puede hacer la diferencia, cuando de una u otra forma somos tocados por algo tan avasallador como lo es una pandemia. Bravo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Sinaí. Excelentes sus presentaciones. Pues les recuerdo, para participar hay que pedir la palabra a través del chat. Vamos a, pues quien quiera irse anotando. Bueno, hay como una similitud enorme, ¿no? Entre la película y bueno, es muy apegado al libro por lo que veo, pero también pues muy relacionado con la vida de Oliver Sacks, ¿no? Que pues también atravesó esas pandemias, esas dobles, triples pandemias. Pues Sinaí plantea que son 3. Sí, sería muy interesante pensar cómo no vienen solas las pandemias, ¿no? Que es un poco también lo que se ha argumentado en la actualidad, ¿no? Las secuelas, las consecuencias. Se junta el tema de la guerra y los efectos a nivel psicológico, ¿no? A nivel de la economía, etcétera. La gripe española, que además surgió exactamente de las trincheras, ¿no? Fue como empezó a esparcirse por todos lados. Mal llamada gripe española, por lo que salió de Estados Unidos. Y luego esta pandemia que consiste en quedar paralizado, quedar en un estado de somnolencia, de sueño profundo, permanente, ¿no? Esta explicación que nos dan ustedes, relacionada con los estreptococos que ganan por todos lados, ¿no? A mí no me resulta tan convincente, ¿no? Me sigue generando como un gran enigma, ¿no? De dónde, cómo es que se generó, cómo es que se provocó una pandemia, por qué a unos sí y por qué a otros no. Hasta dónde tiene que ver también con una cuestión subjetiva, ¿no? Tanto lo que los mandó a dormir como lo que los hizo despertar, ¿no? A mí me hace pensar mucho en los pacientes con esquizofrenia catatonia, que se quedan como estatuas, ¿no? Tú que conoces bien los hospitales psiquiátricos, Rosa, pues uno, y lo puede pensar uno en relación a la película, como hay pabellones que son totalmente ruidosos, donde lo que falta es el silencio, y otros espacios donde son totalmente silenciosos, ¿no? Donde tal vez los pacientes, muchos, están totalmente aletargados también, pero por el efecto de los medicamentos. Me acuerdo bueno, yo por muchos años visitaba a algunos pacientes en esta clínica llamada Florida, que después le cambiaron de nombre, pero me llamaba la atención porque, bueno,
tiene grandes jardines en cada uno de los pabellones, y en el centro había un espacio de recreo donde había una hora de la tiendita donde se podían juntar los pacientes del pabellón de hombres con los pacientes del pabellón de mujeres. Y yo lo que veía es que salían los pacientes a esa hora del recreo a fumar por lo regular y para comprar alimentos, chatarras, y lo hacían como si fueran zombies, ¿no? Ahora que hemos visto también muchas películas de zombies, totalmente robotizados. Algunos pues estaban directamente tirados, durmiendo casi durante todo el día en el jardín, ¿no? A la sombra de algunos árboles. Y entonces me recordaba la película que decían los enfermeros, aquí lo único que hacemos es regarlos, ¿no? Darles de comer, darles agua, y que hagan sus necesidades. Entonces sí, como el medicamento también puede llevar a ese estado de anulación, ¿no? De eliminación del sujeto. Y en una de esas visitas que hacía... Perdón. Listo. ¿Qué está sonando algo? Bueno, no, es que salió un ruido acá. Sí. Alguna vez visitando a un paciente, pues me quedé con él en esa famosa hora de la tiendita, y entonces pues observaba todo lo que pasaba. Era una Navidad y de repente vi a una paciente que venía con una regadera de esas que se usan para regar macetas, y empezó a regar. Tenían ahí un nacimiento, era Navidad, el Belén, ¿no? Lo empezó a regar con esa agua, ¿no? Como esperando que algo diera frutos, esperando tal vez algún tipo de despertar, ¿no? Entonces, pues sí, el personaje de Sayers, ¿no? Como que además se parece tanto a Oliver Sacks, por lo que nos dice. Él sabía que esos pacientes había algo vivo en ellos, ¿no? Más allá de toda esta cosa refleja que argumentaban los otros médicos, los que querían tenerlos dormidos, por otro lado, ¿no? Esta salida, este despertar de pacientes que están totalmente dopados o catatónicos, de repente asusta mucho a los psiquiatras y también a los familiares. Es como François Dabuan dice que cuando esos pacientes salen de ese tiempo suspendido, de esa locura, que es lo que la caracteriza, el tiempo suspendido, dice, es como si estuvieran naciendo nuevamente. Entonces hay que saberlos cachar, ¿no? Y me parece que el personaje de Leonard y los demás de repente se toparon con esa realidad, como ahora, ¿no? Estamos intentando salir de la pandemia, vemos una realidad que asusta mucho, ¿no? Todas estas descripciones que das y que se ven en la película son como esa reacción también, ¿no? A lo social, ¿no? Después de ser como los bellos durmientes, cómo recuperar ese tiempo perdido, o no es tiempo perdido, porque eso me remite a Camus, que el tiempo perdido tiene que ver con que algo se vivió. Acá es como un tiempo no vivido, ¿no? Como una vida no vivida. Y entonces, bueno, el doctor tenía esa gran sensibilidad, ¿no? De decir, ahí hay alguien. Hace unos meses, seguramente ustedes lo llegaron a ver en Facebook, una imagen, un pequeño video de una mujer con Alzheimer que había sido en su vida bailarina de ballet, bastante famosa. A lo mejor por ahí lo tienes, Sinaí, tú que eres rápido para encontrar las cosas, y que le pusieron el lago de los cisnes, y entonces ella estaba sumida en una gran postración, y de repente le ponen unos audífonos y empieza a bailar con las manos. Estaba en silla de ruedas, no se podía levantar, pero fue como ese reconectarse nuevamente con ella, en alguien que parecía ya como una planta, ¿no? Entonces sí hay algo ahí
que la pregunta es esa, ¿no? Si es algo más de tipo psicológico, esa pandemia, asociada tal vez a la guerra, ¿no? Como si ya estuvieran de alguna manera muertos, o parte de esas secuelas, ¿no? Tan grandes que traen las guerras, ¿no? Ese rompimiento a veces muy radical del lazo social. Bueno, a ver si ya hay compañeros que quieran participar. ¿Quién es? Marisela. Ah, no, Germán. Germán está poniendo que no se está grabando. Entonces, Marisela. ¿Andas por ahí, Marisela? Hola. Bueno, pongo mi video. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, hay varias cosas que yo quisiera como comentar acerca de la película que me parecieron como muy importantes, porque me parece que está haciendo como una crítica y que la crítica va hacia varios aspectos, ¿no? Primero, me parece que hay una parte muy importante que es la ética médica, y habla acerca de esta cuestión donde él mismo se confronta, donde dice que pues quién es él para dar y quitar la vida, ¿no? Y creo que ahí también se manifiesta como el enojo o la molestia o el malestar de aquellos que son despertados sin su consentimiento, sin saber si eso es lo que querían. Y cómo a veces esta parte como de la intención de curar a veces rebasa las necesidades de lo que quiere el otro, ¿no? Y es como esta parte de la medicina que tiene que ver con curar por curar, pero a veces sin entender parte como de las necesidades, ¿no? Y también una crítica que hacen a la parte que me parece como del psicoanálisis, donde hay una psicoanalista que dice que inconscientemente le está haciendo hostil y que si no se da cuenta, y él responde, pues ¿cómo me voy a dar cuenta si es inconsciente, ¿no? Entonces, como a veces el abuso de esta parte psicoanalítica y con interpretaciones que a veces pues están de más, son también retratadas aquí, ¿no? Otra de las cosas que me parecen muy importantes de la película y que no sé si aquí es propositivo, esta es como una duda que me surge, es el nombre de Lucy, como la primera mujer, y justo Lucy es la que le da como esta posibilidad al doctor de poder como darse cuenta de las cosas, ¿no? Y no sé si es, bueno, que yo lo estoy asociando o realmente haya sido propositivo. La parte de la importancia del nombre, ¿no? Cómo el nombre es algo que le hace que se active en esta cuestión cuando le están haciendo el estudio cerebral, y justo ahí hay como un repunte cuando es pronunciado su nombre, y la importancia en toda la película de que él pueda ser nombrado y que se le dé esta importancia, ¿no? A esta parte del nombre. También me llevó a pensar que esta película tiene que ver un poco con este documental de Netflix de los niños dormidos, que se llama La vida me supera, donde también estos niños, al no soportar ciertas cuestiones de la realidad, pues quedan en un letargo, ¿no? Y que tanto la película también habla de que se vuelven a dormir al no poder soportar como estas décadas perdidas. Entonces, pues a mí me llevó a pensar en esto, y también en estos pacientes que a veces son diagnosticados con diagnósticos crónicos, y cómo la cronicidad se asocia con esta parte de ya no hay nada que hacer. Y en la película me parece que sí hay mucho que hacer en esta escucha diferente, y cómo a partir de este contacto humano y a partir de este lazo que hacen, hay algo que se despierta, ¿no? Hay algo importante. También creo que hay una crítica a lo institucional. Esta institución que a veces no permite que las cosas se den, ¿no? Que a falta de la economía o a falta de cuestiones, pues restringe la posibilidad de que haya esta posibilidad de que haya como ciertos cambios, y me parece que también hay como esta crítica a la institución, y también la crítica a esto que decías, Alberto, de la revolución que hace Leonard cuando él está muy enojado porque no lo dejan salir, y cómo al decir que los que están mal son los doctores o son aquellos que creen, como que revierte, que realmente o pone en cuestión quiénes son los enfermos, los que están mal, y cómo esto también incomoda, cómo esta parte revolucionaria va a incomodar, ¿no? Entonces, bueno, creo que a grandes rasgos me parece que eso es lo que a mí me llevó a pensar de la película, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias.
Sinaí o Amalia, ¿quieren contestar algo? No sé. O Eh, esperar. yo les voy a compartir acá en el chat el documental este de Awakenings que comentaba Amalia al inicio. De entrada, antes de hacerles un comentario, ahorita les voy a compartir otro que se llama Alive Inside, que es sobre, ahorita que hablaban del video este de la bailarina, es justamente basado en los trabajos de Oliver Sacks sobre la música, que también tiene un texto que se llama Musicofilia, que también es muy bonito, muy interesante. Y ahorita se los dejo también ahí en el chat de ese otro documental, que es el trabajo con pacientes con demencia y cómo la música activa ciertas zonas del cerebro que producen justamente todos estos recuerdos y que despierten de alguna manera. Oye, Y algo que... nos lo puedes mandar por correo al Ah, grupo. también, sí, digo, ahorita se los voy dejando ahí para quien quiera seguirle al ratito y echarse el documental completo, pues ahí lo ve, ¿no? Está muy padre, la verdad. Y quien no, pues bueno, ahorita se los mando por correo. Y algo que se me pasó, bueno, lo mencioné así como muy rápido en el comentario, es algo bien importante que hizo Sachs cuando llega al hospital Beth Abraham. Una de las cosas que hace es hacer el rastreo de los pacientes, este cruce que comentó Amelia respecto a cuál era la raíz o cuál era la causa en común, ¿no? Y que descubre que todos habían padecido encefalitis letárgica. Lo que hace él en un primer momento es tomar a todos esos pacientes, sacarlos de los pabellones, llevarlos solicita un solo pabellón para ponerlos a todos ahí, y hace algo bien importante que no mencioné y que acá no se ve en la película. Lo que hace Sachs es, el objetivo de él era empezar a crear una comunidad, dicen. Lo que queríamos era crear una comunidad, y uno de los trabajos que hicimos fue buscar en todos los expedientes, rastrear quiénes tenían familiares, o sea, aún vivos, empezar a contactar a los familiares de los que estaban completamente abandonados, empezar a recuperar ese lazo social, dice él ahí así literalmente, empezar a recuperar ese lazo social porque creíamos que eso iba a producir un cambio en esos pacientes. Tan solo eso, o sea, crear lazo social, crear una comunidad y que ellos pudieran establecer contacto otra vez con algunas personas. Dice, los que ya no había ninguna persona cercana, el personal médico fue quien se encargó de hacer ese movimiento, de crear esa comunidad con ese grupo que habían juntado. Entonces eso me parece que es algo como muy importante ahorita que mencionábamos esta cuestión del lazo social, ¿no? Bueno, no sé. Adelante, Rosa. Bueno, yo creo que en lo que comentaba Marisela, pues creo que siempre ha sido una circunstancia complicada. Yo también cuando hojeaba el libro y veía la película también pensé en los esquizofrénicos, ¿no? Yo creo que por lo menos para mí fue inevitable pensar en los esquizofrénicos, porque justamente son uno de los pacientes, y por lo menos aquí en México que me ha tocado me tocó en algún momento visitar varios hospitales en el país, pues sí, siguen en esta cuestión asilar, ¿no? Y a veces yo creo que ya es difícil distinguir qué le hizo más daño, si quedarse en el hospital o estar tanto tiempo medicados, ¿no? Alguna vez yo no me acuerdo si fue en Guanajuato, hubo un paciente que llegó a los 10 años o 6, no sé, antes de los 10 años creo, y él inauguró el pabellón de psicogeriatría, ¿no? Llevaba creo que 60 o no sé, muchos años ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que, y bueno, en Estados Unidos, este hospital en especial se crea para los crónicos y también para los veteranos, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, yo creo que hay una dificultad a veces para poder manejar a estos pacientes porque no se les entiende, como un poco lo muestra la película cuando el doctor dice, pues es que seguramente tienen un problema cognitivo, ¿no? Yo creo que en algún punto, y eso es una posición personal, a veces creo que es más fácil no escuchar, ¿no? O sea, no escuchar, y no me refiero a lo literal, ¿no? Sino a esto que te confronta la clínica cuando a veces tienes que acercarte a los pacientes
pues no con el lenguaje verbal, ¿no? A veces son objetos, a veces son silencios incluso, ¿no? Que tienes que esperar a que algo surja. Pero creo que en lo personal, pues eso no es tan sencillo. Y les digo, a tono personal, creo que a veces, y es algo que he pensado hace muchos años, a veces es más fácil dar una prescripción y no porque sea fácil. También en este argumento de que eso va a hacer que esté mejor, uno puede mantener cierto control. Sin embargo, por ejemplo, bueno, ahora que estuve revisando el trabajo del doctor Sachs, algo que me hizo sentir muy cómoda es que, pues más allá de lo que a veces uno puede sentir frente al paciente, por eso inicié la frase, ¿no? No puedes dejar de escucharlo, porque a veces eso te puede orientar a poder hacer realmente algo más útil, que incluso sea solamente acompañar. ¿No? Pero coincido con Marisela que pues las cosas se siguen haciendo pues, con muchas deficiencias, ¿no? No sé si algún día logremos realmente hacer algo, pues no sé, todavía no sabría qué decir a eso. Solamente acompañar es mucho y no cualquiera lo sabe hacer. Sí, pero yo, Implica, perdón, implica la posibilidad de estar con el otro, ¿no? De reconocerlo incluso, ¿no? En esta pregunta que hacía Marisela de si uno tiene derecho de intervenir en la vida, entre comillas, de alguien que está catatónico, de alguien que está postrado por tantos años, o hay que dejarlo así. Es muy difícil preguntarle a alguien si quiere, si está catatónico, ¿no? Pero el doctor Sayers, o Oliver Sacks, sabía que había alguien ahí detrás de esa estructura petrificada, de ese, como estos animales, los dormilones, ¿cómo se llaman? Los perezosos, que apenas si se mueven, ¿no? Es decir, él capta, porque tiene esa capacidad empática, este principio de proximidad que plantea Thomas Salmon y que retoma François Dabuan, capta que hay un deseo de vida. Lo que el otro médico no, el otro del médico, el director, pues es que todos tomen sus pastillitas y estén dormidos, ¿no? O que no nos den lata, ¿no? De quitarle las medicinas es despertar algo, y despertar muchas veces el monstruo, ese monstruo que los persigue, ¿no? Y que también uno tiene que combatir. Entonces, yo creo que es una falsa propuesta, ¿no? Esto de si tienen derecho tienen que respetarse su derecho a vivir o no. Yo creo que en algún lugar tienen ese deseo de vida. Lo que pasa es que están totalmente solos, están totalmente en una situación defensiva, porque no han encontrado a alguien, una alteridad, un otro, en quien los pueda acompañar en la vida, ¿no? Que los pueda escuchar de algo que puede ser tan terrible y tan monstruoso que está fuera del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que de hecho la vocación de Sachs y de Sayers, yo cuando lo vi, el personaje, los dos están excelentes, su representación, yo decía, Sayers, pues se parece mucho a ellos, está en otro nivel, ¿no? Al final parece que es el único que se cura, ¿no? Porque se le va quitando la timidez, incluso el final me parece excelente, cuando él sale y abre la ventana y le grita a la enfermera que también era muy tímida y sale para invitarla a tomar un café. Ahí se ve que algo en él cambió, ¿no? Ahí está este deseo de vida que yo creo que siempre está en todos los pacientes y que los médicos, los terapeutas captamos. Si no, pues los dejaríamos morir y dejaríamos esa oportunidad también le daríamos todo el lugar a la pulsión de muerte, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Ana Fabre. Adelante, Ana.
Por ahí andas. Ahí va. Bueno, primero que nada, quiero decir que estoy contentísima de estar hoy aquí con ustedes, que me encantaron las presentaciones de Sinaí. No sé si se valga decir, pero me siento orgullosa de su presentación. Me sentí tan bien, siempre presenta excelente, pero ahora que hizo esta presentación tan puntual, tan rica, tan acotada, me sentí muy bien, me dio muchísimo gusto. Uno desarrolla con los alumnos que pasaron hace 1000 años con uno, bueno, no está tan viejo Sinaí como yo, pero pasó hace rato, una relación de afecto y de muy particular. Yo te agradezco mucho, Sinaí, tu presentación. Gracias, Ana, gracias. De corazón. Y Amelia, y con quien comparto espacios clínicos varios, también me pareció muy enriquecedor y muy padre. Y con Alberto, pues con quien he compartido también muchos espacios clínicos. Bueno, me pareció extraordinario el día de hoy estar con ustedes. Creo yo que hay muchos puntos que se señalan en los puntos que ustedes marcan, donde está el compromiso y el reconocimiento del otro como alguien que está en una situación de desvalimiento, pero esa situación de desvalimiento no lo hace menos humano que nosotros. Y reconocer esa necesidad o ese punto de vida que está en ese paciente, ser capaz de sentirlo, apostar por su vida, pensar que ese paciente puede darnos cosas, puede hablar, puede desear cosas, es maravilloso. Es decir, lo que hace este doctor es lo que hemos hecho muchos de nosotros en nuestra práctica clínica con pacientes muy graves, apostar a que ese paciente, de que dentro de esa coraza, este señor que solo había trabajado extrayendo mielina de unos gusanitos, decir, este está vivo y quiere pensar y quiere vivir. Ahora, por el otro lado, estas cosas que plantea tanto Margaret Mahler cuando habla de simbiosis e individuación, como la doctora Manoni, varios personajes importantes que hablan de cómo el hijo puede volverse un objeto parcial para la madre, cómo la madre no soporta que el hijo vaya cambiando porque ya no es su bebé. Y ahí está también que se hace una relación psicótica que hemos visto también con muchos pacientes graves. Hemos visto a pacientes que son ya unas mujeres hechas y derechas y la mamá en el propio consultorio les quiere acomodar el cótex porque son sus niñas y son para siempre. Eso ya no le va a cambiar el pañal, pero sí le va a acomodar el cótex porque ella nunca lo va a poder hacer porque tiene a su mamá para que se lo haga. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros hemos vivido en nuestra práctica clínica, donde no hay un reconocimiento al crecimiento del hijo, eso que también trabaja la Manoni cuando habla del niño retardado y su madre, como estos chicos que estaban todos con retardo, al empezar a tener un tratamiento. Ana, puedes hablar hacia el micrófono porque cuando te volteas se pierde el sonido. Estabas hablando de Manoni. Ahí está, ¿hacia ti? Ok. Sí, ahí está bien. Ahí está bien, ahí me oyen bien. Bueno, sí. Toda esta relación de cuando dice que el hijo se vuelve un objeto parcial, que son chicos que están diagnosticados con retardo, que cuando se hace un tratamiento psicoanalítico y se interviene en la relación madre-hijo, el chico deja de ser el tarado o tarolas que no tiene remedio y empieza a poder pensar porque la madre deja de pensar por él. ¿Y cuántas veces hemos escuchado en el consultorio los que trabajamos con pacientes tan graves? Yo me volví los ojos de mi hijo ciego, los pies de mi hijo con parálisis cerebral, yo me volví esto y aquello, donde la mamá no soporta, en el caso específico de la película de hoy, que el hijo vaya perfilándose. Inclusive hay una escena muy bien lograda donde pasa una chica con minifalda y a De Niro se le van los ojos porque, digo, tanto tiempo estar dormido y de repente
ver a una mujer, excitarse con ella, tener deseos, todo eso que dice la mamá, ¿cómo es eso de chicas? Tonterías. Él nunca fue así, o sea, yo lo quiero virgen y para mí. Lo quiero dormido para siempre, pero que sea mío. Quiero un bello durmiente en mi casa. Sí, todas estas cosas con las que muchas veces luchamos, el lugar que le adjudican muchas veces de objeto a nuestros pacientes, algunos pacientes que los esconden porque tienen, porque babean, porque dicen groserías, porque se sacan los mocos, porque expelen gases por la boca, por el ano, y que a la familia le incomoda y los empiezan a encerrar cada vez más en un lugar de no lugar. Me parece extraordinaria la posición del doctor Sachs, primero que nada, porque haberse atrevido a hacer una cosa experimental con una droga, con la dopamina específicamente, y pensar, esto tiene que ver con el movimiento, tal vez esto los va a sacar de esta cosa letárgica. Y para concluir, quiero hablar del caso de un paciente que estaba internado y que, bueno, llegó al hospital psiquiátrico porque en una riña en Veracruz se peleó horrible en un como burdel o en un burdel y empezó a decir no sé cuántas cosas y llegó a México, lo trajeron al psiquiátrico. Lo trajeron al psiquiátrico y decidieron que decía neologismos. El pobre paciente era un japonés, se quedó encerrado en el hospital 1000 años y esto, cuando se dieron cuenta del el error que habían cometido, lo quisieron dar de alta. Él trabajaba cuidando los jardines del hospital, un hospital público psiquiátrico, y querían ya darlo de alta y que se regresara con su familia. Me dijo, ¿y con quién voy? Ya todos están muertos. Una cosa muy dramática, pero que hemos visto que pasa. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a los tres, de veras me han conmovido. Muchas gracias. También gracias a ti por todo lo que nos aporta siempre. Digo, incluso pensando en esto que habla de la relación de la madre con el hijo, pues uno piensa es una madre fálica, ¿no? Y uno piensa, esta madre está loca, ¿no? Es una madre yocasta, una madre incestuosa. Y vemos, a mí, no sé si sea realidad, es parte ficción, pero el personaje de Leonard empieza a recaer justo cuando iba a hacer la salida al campo, que decide regresar a ver si se liga a la chava, y que ella le dice, me está siguiendo, y entonces empieza un ligue. Él además va muy bien vestidito, muy confiado, y le pregunta, ¿y tú trabajas aquí? Y entonces él dice, no, soy paciente. Ahí algo otra vez empieza a regresar, es como llegó al clímax, a lo más alto, y empieza como el descenso otra vez, como Sísifo, ¿no? Y al final, pues vemos esa madre posesiva, controladora, que no se podía deshacer de ella, y al final le acaba poniendo otra vez los pañales, otra vez regresa como regresar al útero, casi, ¿no? Por eso yo pongo mis dudas sobre si eran los bichos estos, que son tan comunes, ¿no? Que en cualquier taquería mexicana uno come un poquito de eso, y ahí uno, ya está muy, tiene sus defensas muy desarrolladas, ¿no? Bueno, no sé si Amalia o Sinaí quieran responder, agregar algo a lo que dijo Ana María Fabre. Yo quiero comentar algo de lo que he mencionado. Una cuestión, por ejemplo, en la interpretación hay una pequeña anécdota que narra Sachs respecto a la interpretación de Robert De Niro. Y dice que les estaba mostrando cómo se tendría que parar, ¿no? Así como duro, tieso, ¿no? Y entonces dice, cuando un paciente así se para, si tú no lo sostienes, se cae. Entonces le estaba explicando eso a Robin Williams, y Robert De Niro estaba como en su papel, y dice, y donde yo lo solté para voltear a ver a Robin Williams, ¡pum!, que se va Robert De Niro, ¿no? O sea, literal hasta el suelo. Y entonces lo que pasó fue que medio se espantó y dijo, y la pregunta que él se hace es,
¿podría un actor emular un trastorno neurológico a ese nivel? Porque él se queda como muy sorprendido de lo que sucede en ese momento. Y luego, por otro lado, hay algo bien interesante esto que mencionabas, Alberto, de cómo el doctor Sayer está como un tanto encerrado en sí mismo, ¿no? Como un ensimismado y así. Y Sachs plantea en un momento, tienen una historia donde él le gustaba mucho de nadar. Sachs nadaba a diario, ¿no? Nos platicaba ahorita a Amelia. Y se va a vivir a una islita ahí al norte de Nueva York, City Island, que es una islita muy pequeñita. Se compra una casa ahí en la orilla del mar y entonces ahí se queda a vivir prácticamente toda su vida. Y se iba a nadar todos los días. De repente le gustaba salirse muy adentro, ¿no? Y en alguna ocasión estuvo a punto dice, de que lo partiera un barco. Y uno de sus amigos, un vecino con el que siempre estaba, le reclama que cómo se le ocurre andar haciendo esas cosas y cuanta, así, ¿no? Muy angustiado. Le dice, al menos amárrate una boya, ¿no? Para que así te vean los barcos. Y dice, pero ¿en verdad te preocupas por mí? Le dice Sachs muy sorprendido, ¿no? Y él le dice, claro, eres mi amigo, ¿no? Y lo que dice Sachs es algo bien interesante. Dice, por primera vez en mi vida me di cuenta que la gente se preocupaba por mí, que mis padres se preocupaban por mí. Dice, y esto es algo que sucede mucho, dice él, en los niños que han sufrido traumas graves, ¿no? O han estado expuestos a situaciones muy graves. Y entonces él habla y se acuerda un poquito de esta situación de cuando estuvo en la guerra y lo separaron de los padres, ¿no? No es casualidad tampoco que él vaya a análisis con un psicoanalista que trabajó esos temas, ¿no? De niños traumatizados. Y por el otro, una anécdota chusca, ahorita que Ana mencionaba lo de la mielina. Sachs trabajó con gusanos, con lombrices para sacar mielina. Y es bien interesante que eso fue lo que hizo antes de dedicarse a la clínica. Y lo dejó por una situación muy jocosa. Él trabajó durante varios meses sacándole cierto nervio a las lombrices para quitarle la mielina y tuvo que hacer quién sabe cuántas decenas de miles de lombrices una por una sacándole la mielina para sacar una cantidad así mínima para hacer su experimento. Y en alguna ocasión por descuido terminó tirando todo y perdió la mielina. Y entonces cuando fue con su asesor, con el doctor que lo llevaba, le dijo, ¿sabe qué? Usted dijo, lo que le dice es, deje la investigación, mejor dedíquese a la clínica, porque ahí va a causar menor daño. Y entonces dice, en ese momento decidí viajar de California e irme a trabajar en Nueva York. Creo que sale en la película ese diálogo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sale, bueno, eso es algo que le dijo su asesor de investigación. Le dijo, deje eso, váyase mejor a hacer clínica. No, en la película lo que hacen es referencia a que sí sacó la mielina de los gusanos, pero todo esto de que se le cayó la mielina, no. Ajá. Sí, Amelia. Bueno, yo creo que de entrada, pues agradecerle a Ana, yo soy una de sus más fervientes admiradoras, ¿no? Siempre, pues cuando puedo la escucho y yo creo que es una mujer que nos enseña mucho, ¿no? O sea, desde muchos aspectos, ¿no? No solamente del profesional. Y bueno, yo creo que esta parte de lo que yo estuve investigando con respecto a la enfermedad, se supone que se presentaron algunos casos después y por eso empiezan a hacer esta investigación con los pacientes, ya hacen resonancia magnética para ese momento y tratan de entender pues qué pasó, ¿no? Y concluyen eso, que fue una mutación del estreptococos. Entonces, lo que sucede es que la hipótesis que ellos plantean es que por alguna razón la enzima que libera el estreptococos normalmente aumenta la cantidad de anticuerpos que produce el organismo. Y le llaman reacción cruzada porque los anticuerpos desconocen al bicho y entonces se van directamente al tálamo y a varias estructuras específicas del cerebro, ¿no? Por alguna razón que ellos realmente no llegaron a ese punto, solamente se dan cuenta que la respuesta inmune, en vez de atacar al bicho, va y ataca directamente al cerebro.
Digo, al final de cuentas, yo creo que en eso la medicina pues, siempre le gusta encontrar una causa directa, ¿no? Y desde mi punto de vista, creo que eso también sesga muchas cosas, porque al final de cuentas, los seres humanos, y yo creo que en la película queda muy de manifiesto, no somos fracturas, ¿no? O sea, no es la mitad cerebro y o la mitad cuerpo y la mitad mente, ¿no? Siempre estamos de alguna manera cruzadas esas cosas. Y yo, por ejemplo, pienso, pues cuántos de ellos en estos pacientes que se regresan otra vez muy poco tiempo, por ejemplo, algunos pacientes efectivamente se contactan con sus familias, están un breve tiempo y mueren, ¿no? O sea, y no sé, ¿qué le pasó? ¿Se murió? Sí. Y otros, por ejemplo, definitivamente regresan muy pronto al letargo, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil separar, porque esto que dice Ana es muy cierto. Creo que la apuesta que uno hace cuando ve a los pacientes es que la vida surja, ¿no? O sea, de alguna manera la vida siempre se hace evidente. Y en los pacientes crónicos creo que a veces es más difícil pensarlo, pues yo sigo insistiendo por miedo, ¿no? Por miedo de o sea, creo que pocos clínicos de cualquiera de las áreas se anima a trabajar con pacientes crónicos, porque además yo creo que es inevitable que te espejes de alguna manera, ¿no? Los llamados intratables, pero que sin embargo, si hay alguien que quiere y que cree que va a salir, pues que está dispuesto a entrar y a descender al infierno de donde está esa persona ubicada, pues salen, ¿no? Hay un documental que les recomiendo mucho, que por ahí lo recomendé con un grupo donde pues Carla Montenegro ya lo vio, se llama Toma estas alas rotas, que es que es un documental que hizo un psicoanalista que pues también tiene algo de gusto por el cine, y él es parte de la Organización Mundial de Investigación de Estudios sobre Esquizofrenia, y entrevista, trabaja mucho con la gente de la clínica de Austin Riggs, donde quitan la medicación, ¿no? Y dentro de los entrevistados, pues son varios de sus psicoanalistas y varios pacientes que salieron de la locura, entre ellos Johanna Greenberg, la que escribió Yo nunca te prometí un jardín de rosas, y ella decía algo que es súper interesante, dice, los pacientes que toman medicamento nunca se van a curar. Por eso Frida von Reichmann hablaba de la psicoterapia intensiva con pacientes esquizofrénicos, porque es algo que tiene que ser intensivo, algo que permita cachar al paciente en lugar de ponerle la camisa de fuerza química. Entonces, se los recomiendo mucho porque tiene que ver con los despertares, ¿no? Ahora que hablaban de esto, si se puede o si pueden despertar y regresar a la vida o no. Cada caso, desde luego, tiene su particularidad, y cada analista también tiene como su estilo, ¿no? Bueno, pues está en la lista, a ver quién. Alberto, perdón, ¿puedes repetir el nombre del doctor? Toma, te regalo, toma estas alas rotas. Toma esas. Sí, Carla, sí se llama así, ¿verdad? A ver, Sinaí. Sí, lo acabo de compartir. Fina está en el chat. Está en el chat, ya lo puso Sinaí. Se los recomiendo. Yo estuve en el estreno de ese documental en Nueva York y pues quedé maravillado. Estuve ahí con todos esos pacientes que salen ahí, y en contraste escuchamos el discurso popular de la gente de todos esos pacientes necesitan medicamentos, ¿no? Es decir, no hay remedio, no tienen remedio, ¿no? Es un poco lo que es el argumento. Germán Ortega, bienvenido, gusto en verte. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias, el gusto es mío siempre, y lo mismo que Ana, felicito
A Ana, por supuesto, y a todos ustedes, increíblemente interesante y revelador todo lo que nos están diciendo Amalia, Sinaí y por supuesto Alberto. Muchas gracias. Le comentaba yo a Carla lo mucho que estoy aprendiendo y lo agradecido que estoy que me haya invitado a conocerlos a este cineclub. Primero voy a hacer un comentario muy personal de algo que acaba de decir Alberto, y es respecto a esto de la medicación. Yo tuve un accidente en un ojo, y a raíz de ese accidente empecé a los 13 años, me empezó a aumentar la miopía tremendamente, ¿no? Y los médicos, no voy a mencionar nombres, me dijeron que no había ninguna cosa que hacer, y llegué a tener 10 dioptrías de miopía en el ojo derecho, y 8 en el izquierdo. Y pues nada más pues, traía mis lentes y ya, y cada año con año me aumentaba. Y un día me encontré con un libro de Aldous Huxley, en el cual Huxley recomendaba hacer ejercicios con los ojos, de cambiar de foco, mover los ojos para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, hacer masaje en la parte de atrás de la cabeza donde se irriga el cerebelo, en fin, y hacerlo con cierta constancia, 3 veces al día, etc. Y yo me propuse hacerlo, y me empezó a reducir la miopía, ¿no? Me empezó a reducir la miopía, y ahorita tengo desde que me casé la misma miopía y no me ha aumentado para nada, y sigo haciendo mis ejercicios menos, pero lo sigo haciendo, ¿no? Mucha gente casi ni me lo cree, y los médicos me dijeron, pues eso, pues sí, más o menos, etcétera. Pero llegué a 5, o sea, tengo 5 en el derecho y 4 en el izquierdo. Y lo que decía Huxley es que los lentes, si te van aumentando la miopía, te van regulando, son como unas muletas, ¿no? Son como unas muletas, y que cualquier persona que tenga que ver con gente que se lastima en los deportes, te va a decir que las muletas son nada más para un momentito, pero hay que hacer terapia, ¿no? Hay que hacer terapia, porque si no, pues no se cura, no se sana, sigues usando muletas toda la vida, o una silla de ruedas, ¿no? Me pareció que puede haber un paralelismo en lo de la medicación. Y mi segundo comentario es, yo como interesado en la filosofía de la cultura, sé que el condicionamiento, los seres humanos somos todos iguales básicamente, pero el condicionamiento cultural es muy, muy fuerte. Y sé que en general los nórdicos, por ejemplo, pues es gente más fría, porque es el condicionamiento de un lenguaje, de una cultura, de una religión, de un contexto, ¿no? Y la gente es más fría en las zonas del norte de Europa, ¿no? Y en general en Europa. Respecto a los latinos, o la gente mediterránea, o nosotros los latinoamericanos. Entonces me preguntaba yo si hay alguna muestra o algún estudio o algo de que los terapeutas latinoamericanos, ¿no? O a lo mejor africanos, o indios, o asiáticos, sean un poquito más, tiendan a acercarse más a tratar de ser más empáticos, o sentir un poco más al paciente. En esta película tan importante, eso de poner atención y realmente ver con compasión que atrás de esa carcasa, de ese caracol, hay una vida, ¿no? Siento que los latinos somos mucho más afectuosos, mucho más atentos a eso. No sé si a lo mejor haya en el mundo de los especialistas en eso alguna diferencia. Y luego mi otro comentario es, perdón que voy a hablar de mi padre, pero mi padre fue arquitecto, y en cierta ocasión le dejaron proyectaron un hospital psiquiátrico que se realizó en el estado de Michoacán. Y mi padre, que hizo mucha obra arquitectónica en su vida, fue a visitar varios hospitales psiquiátricos, y una de las cosas que le impresionó era lo encerrado que sentía a los pacientes, ¿no? Lo encerrado, lo aprisionado. Ahorita que estamos diciendo de estar aprisionados por la pandemia, y del paralelismo de la película de estar encerrados, ¿no? Y mi padre proyectó un hospital psiquiátrico en el cual
no había muros, o sea, estaba rodeado de jardín y al terminar el jardín había un terraplén y luego había un muro, pero el muro terminaba al mismo nivel que el jardín, entonces no se podía salir, pero tú caminabas y veías el campo, estaba a las afueras estaba en el campo, el hospital, ¿no? Y parece ser que tuvo mucho éxito al principio, pero luego resulta que el lugar era tan exitoso y tan bonito que el gobierno del estado, que era el dueño del hospital, cambió la función del estado y trataron de hacer un hotel y no sé qué cosa, ¿no? Entonces, mi padre luego se quedó muy frustrado de decir, pues qué lástima que no le dieron seguimiento a eso, porque a lo mejor era una buena idea de un hospital pensado espacialmente con otro sentido, ¿no? No un sentido de estar apretado bajo paredes, sino sentir que estás libre, ¿no? En el campo. Gracias. Muchas gracias, Germán. Pues muy interesante tu pregunta, ¿no? Sobre esta cuestión de los terapeutas o los psicoanalistas, dependiendo de su nacionalidad y de incluso hasta el clima, ¿no? Que tanto pueden provocar efectos positivos o negativos en los pacientes, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. No sé si quieren decir algo Sinaí o Amalia sobre esto o sobre lo que comentó en el más Germán. Hay ahorita que Germán nos compartía esta pues, parte de su vida, ¿no? Esta cuestión de la situación con su ojo. Me acordé mucho de un caso de Oliver Sacks que está en este libro, de un antropólogo en Marte, el caso del pintor ciego al color, que es un pintor que tuvo un accidente y de pronto deja de ver los colores, ¿no? Y solo podía pintar en blanco y negro. Pero es bien interesante porque lo que plantea en ese estudio, en esa historial clínico, es que lo que pierde este pintor es más allá. Dice, pierde incluso los colores conceptualmente. O sea, los nombres de personas que eran colores también los olvidó. O sea, y no podía reconocerlos. Entonces era algo como muy complejo, muy raro, pero también plantea, como en algunos otros casos, la cuestión justamente de lo que les decía, lo dije muy rápido ahí en el comentario, pero todo esto que tiene que ver con la plasticidad cerebral, ¿no? Una cosa es el órgano, ¿no? O sea, en el caso del ojo, la vista, pero otra cosa es lo que hace el cerebro, ¿no? Cómo el cerebro interpreta y deconstruye y construye las cosas, y entonces puede justamente, como bien decía Germán, hacer ese efecto, ¿no? O sea, lograr una visión, crear una visión, justo como ahora lo hacemos con la inteligencia artificial, ¿no? Que tomamos los celulares eso hacen, toman una foto, pero toman una foto en pedazos y construyen una imagen, ¿no? Lo cual es bien interesante, o sea, y entonces eso mismo hace el cerebro, ¿no? Es bien interesante lo que acaba de decir Germán, me parece como muy, muy revelador, ¿no? De todo lo que plantea y trabaja Sacks con muchos de sus casos, porque él estuvo muy interesado en la cuestión de la percepción, de que fue algo que trabajó mucho, la visión. Y bueno, yo creo que también por lo mismo, que él tenía una dificultad para reconocer rostros, entonces hay por ahí una entrevista que le hacen y le ponen fotos y él así como que pues, no lo reconoce, ¿no? Entonces yo creo que eso también hizo que él fuera muy sensible al sentir de los pacientes. Pero bueno, yo voy a centrar un poco mi comentario con respecto a lo que dice Germán de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en algunos casos hay algunos hospitales que fueron, por ejemplo, en Ciudad Juárez, cuando tuve esta experiencia de conocer algunos lugares, había como cascos de hacienda, ¿no? Entonces, pues ahora sí más bien habían habilitado los espacios para poder concentrar a los pacientes, ¿no? Yo creo que pocos espacios habían sido construidos específicamente para los pacientes. Y creo que justamente pone en evidencia otra vez lo que le significa a la sociedad los pacientes crónicos, ¿no? Yo sigo pensando a veces en esta pintura del barco de la locura, no recuerdo ahorita el autor, pero
Pero justo igual, ¿no? De ese barco que iba recogiendo en la Edad Media a los pacientes de alguna forma y ahí los dejaban, ¿no? Y pues hay que estuvieran y solo alejados de la sociedad, como si de alguna manera no, no tuvieran sensaciones ni sentimientos o malestares, ¿no? Como todos nosotros. Entonces yo creo que esa todavía es una tarea que tenemos entre todos, ¿no? De poder seguir haciendo algo diferente para esas personas que yo sí creo, igual que el doctor, que sienten cosas, ¿no? Tal vez no las pueden expresar como nosotros, pero sí las sienten definitivamente. Sí. Hay un libro que aquí tengo justamente, se llama Don Quijote para curar la melancolía, de Françoise Dabuan. Y ella dice que Don Quijote, esto por lo que dice Germán, el libro de Don Quijote es el mejor manual de psiquiatría y de psicoanálisis para atender la locura, especialmente la locura, ¿no? Y bueno, dentro de lo que se maneja dentro del psicoanálisis, habría lo que es el psicoanálisis de la neurosis y lo que hay el psicoanálisis de la psicosis. Y no tiene que ver con que seas francés, mexicano o argentino. La gente que se forma mediante un estilo, mediante pues unos conocimientos y una técnica que se estudia. Entonces, pues yo he visto como gente que tiene mucho sentido del humor y tiene mucha creatividad y mucha imaginación, entran en una formación, por ejemplo, con los lacanianos, que por lo regular son los más silenciosos de los psicoanalistas, y su personalidad desaparece, simplemente están escuchando e interpretando. El psicoanálisis con la neurosis implica una mayor distancia y un enfocarse a lo que va apareciendo del inconsciente, lo que se está produciendo ahí en el consultorio, y hablan muy poco. Con el psicoanálisis de la psicosis, que es la película es el tema, o no necesariamente pacientes esquizofrénicos, sino también pueden ser pacientes neurológicos que se confundían ahí en este hospital. Pues lo que se plantea es otro tipo de clínica, que es una proximidad mayor, ¿no? Se trabaja incluso frente a frente, y ahí el psicoanalista también aparece con su personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un paciente catatónico con un analista lacaniano, pues los dos es la misma fórmula. Entonces no es difícil que pueda haber un avance. Se necesita esta idea del terapón que plantea Dabuan, que es el segundo en combate, que es como aparece, es un concepto antiguo de los griegos, donde está ese compañero para asistir al herido e incluso hacer los ritos fúnebres. Pero como el Sancho Panza también, ¿no? Está acompañándolo, escucha los delirios del otro, trata de convencerlo. Se inicia una dialéctica, aparece incluso el sentido del humor. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con el sentido del humor, ¿no? Tiene que ver con la vida, con lo vital, ¿no? Estos pacientes justamente es como irlos invitando a que regresen, ¿no? De ese estado que muchas veces es de una desestructuración y un miedo terrible, ¿no? Entonces, pues sí, más que por nacionalidades, son las escuelas, ¿no? La que lo van a uno determinando. Y claro, uno puede elegir, a mí me interesa más esto. Bueno, Ana Fabre, por ejemplo, también trabaja mucho con la proximidad de los pacientes, ¿no? Esto que le pasa a Sayers, de sentir, ¿no? Está trabajando con su propio psiquismo, está sintiendo lo que está sintiendo el otro. Y ahí es esa posibilidad de ir recuperando ese lazo social que está roto, ¿no? Bueno, a ver quién sigue. Josefina Millán. Sí. Bueno, Josefina. Hola, buenas tardes. Alrededor de todo lo que se está comentando, que justo es lo que yo quería resaltar, ¿no? En la película. Bueno, primero me encantó también, y felicidades a los presentadores, todos los comentarios han sido muy enriquecedores. A mí me parece que
y esto es lo que yo, digamos, tomo como el meollo, ¿no?, de esta película, es cómo se puede cuestionar todo el tema del comportamiento, ¿no?, del cerebro, como algo tan mecánico, pero que a la vez, bueno, yo hago una cierta analogía, no sé, ustedes me corregirán, como si el cerebro fuera el hardware, ¿no? Pero en realidad tenemos también, pues, el software, ¿no?, que es todo lo que influye, ¿no?, en el comportamiento humano. Entonces, bueno, está lleno de detalles, ¿no?, la película en ese sentido. Esta sensibilidad del doctor, que tiene que ver precisamente con que él reconoce, porque lo hace suyo, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Alberto, es exacto, me parece muy agudo, porque solamente a partir de esa comprensión y de ese vínculo profundo, íntimo, se puede acceder a algo, pues, que puede ser mucho más rico, ¿no? Por supuesto, los medicamentos y todo esto, sí, bueno, en un momento dado pueden ser efectivos, pero lo verdaderamente importante, y esto, por ejemplo, cuando Bernard está con esa temblorina y esos accesos así de los tics y todo lo demás, y la chica lo abraza y empieza a bailar y se desvanece todo, ¿no? Es muy hermoso todo esto. Y otra cosa más, la reacción de Bernard cuando quiere salir, cuando tiene esta expresión, ¿no?, de vitalidad, de agradecimiento, que está tan conectado con esto que platicaron, ¿no?, de esta anécdota del mismo doctor Sachs cuando tiene este accidente y que dice, bueno, siempre agradecer, ¿no? Agradecer a la vida es así como la máxima expresión, ¿no?, de vitalidad. Y que dice, es que sí te pone a cuestionar realmente quién es más cuerdo, ¿no? Si en este momento el que está metido en esta crisis, en este mal, o los mismos médicos que no tienen la capacidad para entender, para sentir, ¿no?, la necesidad Y a mí me recordó un cuento, es un cuento largo o una novela corta de Chekhov, El pabellón número 6. Es una maravilla. Es una maravilla. Porque... Y de hecho hay una versión cinematográfica que he buscado por todos lados y no la he encontrado. ¿De veras? No. Sí. Es una película rusa. Ajá, sí, sí. Bueno, no sé, yo no la vi la película, pero el libro me parece extraordinario y es esta relación médico-paciente, ¿no? Como se cuestiona totalmente, ¿no?, el concepto de salud mental. Sí. Sí, muy, muy, muy increíble. Bueno, gracias. Sí. Bueno, no sé si Rosa o quieren agregar algo. Ya tenemos poco tiempo. Rosa o Sinaí, ¿quieren decir algo? Sí, ya te vi, ingeniero. Estás en la cola. Sí. Adelante. Mejor continuamos. No sé qué diga Sinaí. Continuamos. Sí, igual que para que alcancen a comentar y ahorita cerramos. ¿Está Araceli en la lista? ¿Sigo yo? Sí, tú eres Araceli, ¿no? Sí. Sí, es que como pensé que iba José. No, es que no lo noté, no sé si quieren cederle la palabra, pero yo me fijo en los que se escriben. Bueno, ya, entonces comento. No vi tu manita. Ajá. Comento, entonces,
Cuando estaba viendo la película, creo que retrata a la perfección la tristeza de una vida bajo un estado catatónico, no solo para el paciente que la sufre, sino también a sus familiares, ¿no? Que siguen día tras día cuidándolos, y así como los propios funcionarios sanitarios impotentes ante esta enfermedad que pues, duró mucho, de los años 20 a los casi 70, para que se hiciera una investigación, ¿no? Y bueno, esto también me lleva a pensar en una analogía con esta película. Se puede hacer con aquellos pacientes que están bajo tratamientos psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos, atrapados por una enfermedad durante muchos años, de cómo los familiares sufren al lado del paciente y se hacen dependientes emocionalmente, y de cómo hay que seguir luchando por curarse, aunque se encuentren mejor. Me dio tristeza porque en algún momento yo estuve trabajando en un hospital de neurológicos crónicos, y efectivamente era un hospital muy oscuro, muy altos los techos, y las ventanas eran unos hoyos hasta arriba del techo, y efectivamente es una tristeza ver estos pacientes crónicos que de verdad, como dice la película, es como si los regaran, ¿no? Y muy abandonados por todo el mundo, ¿no? También por el gobierno, etcétera. Y bueno, por esto me llevó a pensar también en esta analogía de los pacientes atrapados en una enfermedad, en una neurosis, en una psicosis. Y bueno, eso es todo lo que quiero comentar. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Bueno, le damos la palabra al ingeniero Escudero. ¿Cómo están? Gracias. Muy interesante, Araceli, lo que estás comentando acerca de la influencia de dónde estás, de dónde vives, de dónde trabajas, en tu ánimo, en tu estado de ánimo. Muy interesante, que también lo dijo Germán con su papá arquitecto. Me gustó mucho lo de Sinaí, lo de Amelia. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, yendo al grano, me impresionó mucho la película que al final, cuando termina, dice más o menos empecemos, ahora hay que empezar, o algo así dice. Pues eso me gustó ya cuando su experimento, etcétera, todo había en cierta forma acabado, pues él llega con la palabra de empecemos, empezar otra vez. Y acerca de estos sueños sumidos en una enfermedad terrible que produce un letargo, pues la pandemia en cierta forma nos inyectaron ahí una dosis de letargo de una o de otra forma. Muchos pues han seguido con su vida, siguen saliendo y trabajando, y otros pues nos tenemos que quedar encerrados, ¿no? El quédate en casa, el famoso quédate en casa, que a mí pues no me ha afectado porque siempre he estado trabajando de esa forma, ¿no? Como consultor y como ingeniero, pues mucho de mi trabajo es de gabinete, y la visita a las obras, que las extraño, y las vaciladas de los obreros, etcétera. Pues esa comunicación para mí se perdió. Por eso cuando Amelia me mencionó, que yo dije el año 20 lo tacho, en cierta forma sí hay una gran pérdida de actividades y de consecuencias que podían haber existido, que dejamos o dejé de vivirlas porque pues no hubo esa oportunidad. Creo que el contacto humano pues tiene de dos, puede ser muy bueno o muy malo según el ambiente donde estés, pero si de una o de otra forma te carga de energía y hace que el mundo siga rodando. Y yo siento como que al mundo lo frenaron a la fuerza, casi como si fuera una historia de ciencia ficción, de película. Y le comentaba a Alberto que no es lo que uno haya dejado de hacer, sino lo que uno se perdió por esa consecuencia de dejar de hacer las cosas. Pienso que sí hay una gran pérdida de comunicación humana, aunque en todo nos vamos adaptando, y lo interesante para mí fue que tuve mayor comunicación
por medio del WhatsApp y por medio de reuniones virtuales, que antes tuve muchísima, había amigos que no había sabido de ellos, que ahora tuve oportunidad pues de escucharnos, porque de comunicarnos. La comunicación digital tiene sus asegúnes para mí todavía, muchos defectos. No hay como la comunicación humana, donde puedes ver el lenguaje corporal, el tono, los gestos, y es otra energía la que se tiene definitivamente, que pues no me alargo porque ustedes la conocen de más. Y yendo a otro punto de vista, como adaptación de esto de la pandemia, pues ahora ¿qué sigue? Pues hay unos grandes cambios de comunicación. Para mí lo que sigue realmente, que hubo más contacto digital con muchas gentes que no había visto. Tuve oportunidad de hacer muchos cursos que no hubiera hecho, aprender muchas cosas que no hubiera aprendido, aunque perdí la comunicación humana. Y eso es importante, tener esa interacción, el cultivar esa empatía y a veces tolerancia o amistad o simpatía, y toda esa energía que te da el otro, el ser humano. Para mí la pandemia es un gran cambio de vida en las conductas, en las adaptaciones, y la gente se queja de los que usan tanto el celular, etcétera. Pues bueno, si estás en una mesa de restaurante donde vas a comer y a platicar, y están los dos con celular, pues mejor que coman en sus casas, es la verdad, ¿no? Pero en realidad el celular es una herramienta maravillosa. Para mí es la lámpara de Aladino, la biblioteca de Babilonia. Para mí es una maravilla que no deja de sorprenderme y que sigue su avance. Si el radio fue un cambio, la televisión fue la chismosa de la casa, que se la llevaba uno hasta la recámara, y la computadora, pues también hubo un gran cambio. El celular es algo maravilloso, es la lámpara de Aladino. ¿Y qué sigue? Pues bueno, yo creo que seguirán muchísimas cosas digitales muy interesantes, como el Alexa. No sé si han oído de ese, que hay gente que, bueno, hasta discute con su Alexa. Viene el Internet de las cosas, vienen prótesis electrónicas muy interesantes. Por ejemplo, los que no tenían mano, pues pueden tener una mano, o aquella película del Terminator, donde les ponían prótesis a los policías y los volvían como gigantes poderosos, ¿verdad? Que a los pobres les hace falta, aquí entre nos. Y sí creo que puede haber un cambio muy positivo, que es un gran riesgo, porque todos los cambios se deja alguna cosa por otra, como esta, que hubo pues grandes aprendizajes de comunicación digital por la comunicación verbal humana, ¿no? Verbal, bueno, todo es verbal, que me perdone Germán, porque voy a decir que estoy diciendo tonterías, pues esto es verbal, ¿no? Y acerca de lo que dijo Amelia, que me mencionó, que yo dijo tache el 2020, pues en cierta forma a veces uno tira palabras como si tiraras una pelota, a ver si te la regresan, ¿no? Y a ver si se puede armar un juego de ping pong, ¿verdad? Y a veces eso hacemos, y eso hago, ¿no? Tiro una palabra a ver qué efecto tiene, y a ver qué circunstancias o qué consecuencias o qué puertas abre. Y en cierta forma hubo una gran pérdida, y en otra forma hubo una gran ganancia en avances, pues sí, de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, tú aventaste la pelota y también la cachamos, ¿no? Como en la película. Y bueno, hoy me dio gusto en la mañana, estaba viendo en la televisión el torneo de Wimbledon, y el estadio lleno, y toda la gente ya sin cubrebocas. Es ese regreso tal vez tan anhelado que esperamos. Allá dijeron ya pueden salir, ya controlamos la pandemia, a ver si es cierto. Y cada uno de nosotros, a ver si cuando termine toda esta cuestión de la comunicación a la sana distancia, desde la sana distancia, regresamos
a eso que extrañamos tanto, ¿no? Y que tal vez antes también nos quejábamos. Es decir, siempre que extrañamos algo, pues están las dos cosas, ¿no? La ambivalencia tal vez en los vínculos humanos, ¿no? Bueno, no sé. Pues está Carla, dice el arte de ver. No sé si quieres decir algo más, Carla. Supongo que te refieres al mirar, ¿no? Sí, no, es el libro que había recomendado Germán. Ok. Que Jair preguntó. Y por si alguien pues estaba interesado. Yo también quería decir que el hecho de que de una vez ya que me diste la palabra, el hecho de que los pacientes cacharan la pelota, bueno, creo que ya lo dijeron, pero no sé, lo voy a decir. Pues también habla como de una ínfima conexión, pero hacia afuera, ¿no? Y eso fue pues lo que a él le intrigó. Después quería decir que que yo creo que regresar al nivel de catatónico, pues también tiene que ver como con una decisión, o sea, como Leonard finalmente no puede, a lo mejor, no sé, ¿no? Es una teoría aquí un poco tal vez atrevida, pero Leonard a lo mejor no puede enfrentar a su mamá y decirle como le dice, pues tú no vienes al paseo, ¿no? O sea, tú ya tu vida y yo ahora la mía, ¿no? Y la señora con todo este aspaviento, pues yo no sé si como estaban diciendo, pues a lo mejor regresar al mundo catatónico también tiene que ver con pues no poder confrontar, que si nosotros que estamos en el día a día, a veces no podemos, ahora despertarte 20, 10, 30 años después, pues una cuestión así, pues, ¿no? Y la timidez del doctor yo la vi también en que al principio pues él trabajaba con gusanos y con plantas, ¿no? Es como eso no lo va a agredir, no lo va a ofender, no lo va a rechazar, entonces pues, se dedicaba a eso, ¿no? Y bueno, la frase que dijo Sinaí, que dijo al final el doctor, me parece una maravilla, que es que tus últimos pensamientos sean de agradecimiento. Me parece que es la frase que pues todos tenemos que pensar antes de morir, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sí, en relación a esto del ver, que bueno, tiene que ver con el libro, pero el tema de la mirada que ya tocaba Germán como algo muy importante, porque antes del lenguaje verbal, el tratamiento con ellos y antes de que le empezara a dar la dopa y todo este experimento, Sayers se da cuenta, ¿no? Lo vemos muy bien hecho en la película, ¿no? Vemos la mirada de él, la expresión de los ojos. Él está viendo algo en los ojos también de Leonard. Él descubre ahí que hay alguien que está vivo, pero que está petrificado, que no se puede mover. Pensaba en los mitos griegos, este mito de donde Ovidio describe cómo una ninfa va escapando de un sátiro y entonces en ese momento la ninfa grita y pide ayuda a los dioses que le ayude, ¿no? Y entonces en ese momento la ninfa se transforma en un árbol, es laurel, Laura, ¿no? Es decir, es la última defensa, la petrificación, el hacerse el muerto, ¿no? Como dicen incluso, ¿no? En los nórdicos, ¿no? Si de casualidad te encuentras con un oso, te tienes que tirar y hacerte el muerto, y llega el oso y nada más te orina y ya se va, ¿no? Es decir, se quedan como así, como una defensa extrema, total, absoluta, el volverse de piedra, ¿no? Entonces, el terapeuta tiene que saber cómo hacer que esa persona regrese, se conecte nuevamente, vaya guardando confianza con el exterior, que es horrible para esa persona, ¿no? Yo me acuerdo un paciente
en una casa de medio camino que trabajé hace muchos años, fue mi primer trabajo, que era un paciente mutista, no hablaba, y en otros momentos se quedaba como piedra, catatónico, ¿no? Y a veces pues yo lo iba a acompañar a su cuarto y él estaba petrificado, como Leonard, hagan de cuenta, y yo era el que le hablaba, ¿no? Le contaba cosas, ¿no? Yo sabía que algo escuchaba él, ¿no? A lo mejor uno siempre está tratando de pensar y tendrá sueños y tendrá algún pensamiento, y bueno, así iba estableciendo un vínculo. O en otros momentos, por ejemplo, llegaba a la coordinación, que era como la enfermería, donde yo también ahí me quedaba a dormir, y entonces nada más daba unos toquiritos, y apenas muy suavecitos. Yo abría la puerta, y él no decía palabras, simplemente estiraba la mano, y decía, la única palabra era medicinas, ¿no? Como robotizado además. Entonces ahí en esa coordinación había una caja, cada una con esa caja con muchas cajitas. Era una caja que estaba diseñada para tornillos. Los ingenieros son especialistas en hacer ese tipo de chucherías, tornillos de todos los tamaños, con rosca, sin rosca, etcétera, pijas, ¿no? Sin albur. Y ahí, curiosamente, ahí se guardaban las medicinas, ¿no? Esta expresión de que le falta un tornillo a los locos, ¿no? Pues entonces había de todos colores y de todos sabores, y entonces el paciente nada más llegaba, estiraba la mano y decía medicinas. Y un día se me ocurrió, se me metió el diablo, como suele suceder rápido en muchas ocasiones, y le dije, hoy te voy a dar una medicina para que hables. Y entonces en ese momento se provocó una cosa que se desencadenó, que no paraba de hablar, pero sí, me volví a decir, no me vayas a hacer eso porque yo no estoy para eso y que no sé qué. Es decir, toda esa defensa que tenía, porque tenía un gran secreto y algo terrible. Entonces, si alguien no está preparado para cachar la pelota, entonces ellos prefieren tirar base por bolas y seguir en el silencio. Es decir, ese silencio está al final de cuentas diciendo también algo, ¿no? Bueno, vamos a terminar con algún comentario, algún cierre con Amelia y con Rosamelia y con Sinaí, si gustan. Bueno, ok. Yo quiero retomar algo que dijo Josefina respecto a esta escena de la película donde Leonard se empieza con los síntomas, ¿no? Con los tics, los espasmos y todo esto, y entonces se pone a bailar con la chica, ¿no? Y la chica lo abraza y los síntomas de él empiezan a disminuir hasta quedar como unos pasitos muy plácidos, ¿no? Muy tranquilos. Y lo que sucede, a mí me gustó mucho la expresión lo abraza, porque lo que sucedió en el caso, lo que narra Sachs, es que lo que pasó en ese momento fue que fue cuando Leonard está escribiendo su autobiografía, ¿no? Y entonces él escribía y escribía y escribía y podía coordinar los dedos, escribir, o sea, los espasmos desaparecían cuando él estaba escribiendo. Y entonces hasta dónde, por ejemplo, la escritura lo abraza, ¿no? Hasta donde esta otra escena de la película donde una de las enfermeras le dice, mire este paciente, doctor, ¿no? Si yo lo suelto se cae, pero si lo agarro se queda de pie y si camino junto con él, camina. Y entonces pensaba un poquito en esa escena y esta cuestión de lo abrazan. O sea, cómo de pronto con ciertos pacientes, y en general creo que con todos los pacientes que trabajamos, hay algo, ¿no? De la salida, de la locura, de la cosa loca, ¿no? De decir, de abrazarse a algo, de que eso algo me abrace, ¿no? Para poder andar. O sea, al final un abrazo implica eso, ¿no? O sea, un abrazo es abrazo al otro, pero al mismo tiempo me abrazo a mí mismo. O sea, el abrazo es algo que se da y se recibe en el mismo momento. Entonces me gustó mucho la expresión lo abraza porque en el caso de Leonard es la escritura, ¿no? Pero él sí abraza la escritura, pero la escritura lo abraza, ¿no? Y en ese momento los síntomas disminuyen. Entonces me gusta mucho y creo que con eso me voy el día de hoy, ¿no? Con el caminar acompañado, ¿no? Sí, ahora de todas maneras hay que encontrar el preciso momento de ese abrazo.
No lo digo solo literal, sino porque tienen mucho miedo, ¿no? Y esa es una buena metáfora. Rosa Amelia. Bueno, yo volvería a retomar lo que decía el ingeniero, ¿no? Que a mí sí me quedé pensando mucho cuando decía la semana pasada del tache, ¿no? Y viendo lo de la película, creo que más allá de lo que te pueda detener en la vida, porque creo que hay una parte metafórica en la película misma, de estas personas que se quedaron detenidas, yo sí creo que en algún momento también a nosotros nos pusieron freno de mano, así, ¿no? Así literal para mí, en ese sentido, pero también justo nos abre la posibilidad de crear nuevas cosas, ¿no? Y también esto que dice Carla, yo creo que en este momento agradecer pues, estas reuniones, la posibilidad pues, de seguir haciendo cosas, yo creo que también eso pues nos enseña también esta parte de la película, ¿no? Y el mismo Leonard lo demanda y dice, oigan, déjenme ir al mundo, ¿no? O sea, déjenme entender el mundo, déjenme conocerlo, déjenme estar solo, vivir el mundo. Y yo creo que esas son las cosas que no podemos olvidar. De hecho, creo que eso también hizo que la vida del doctor Sachs fuera muy fructífera, porque precisamente era eso, ¿no? Hay que vivirlo, y hay que vivirlo intensamente. Entonces, bueno, pues yo con eso cerraría. Yo quisiera decir para una frase del doctor Eric Fromm, de tantos libros como El arte de amar, etcétera, que además tuve oportunidad de conocerlo cuando vivía en Cuernavaca, muy fachoso con su overol. Yo era un niño, tendría 10, 12 años, y él tenía una esposa muy guapa en bikini, y pues nos subía al columpio y nos empujaba, y la verdad yo le decía, tú súbete al columpio y yo te empujo. Y bueno, la frase era de, el hombre no vive porque duerme, y en realidad pues esto de awakenings o despertares, pues siempre me impresiona mucho la palabra, el despertar a la vida. Y para despertar pues hay que tener sueños también. Y en ese sentido, esto que decía Rosa, ¿no? El freno, ese freno que nos puso la pandemia, o que en la que estamos todavía medio frenados, ya medio tratando de hacer algunas cosas afuera, pues también es un llamado, ¿no? Una forma, un llamado para despertar, ¿no? Tener conciencia, porque al final de cuentas, pues también hemos participado en la producción de esos, de esas guerras desastrosas, de esas rupturas de lazo social, de los desastres de la ecología, la producción en ese desequilibrio, pues es donde aparecen esos nuevos virus, esas nuevas bacterias que a lo mejor estaban ahí congeladas. Ahora sí que despertamos el Frankenstein. Entonces, pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, todo esto de la pandemia. Como dijo alguna vez Germán, después que él comentó del Decamerón, que este espacio sabatino es como nuestro Decamerón, ¿no? Sabatino, el cual pues es muy creativo y siempre nos deja con un buen sabor de boca, siempre aprendemos algo, toleramos las diferencias. Yo creo que este es un grupo muy especial porque somos respetuosos a la diferencia del otro, y yo creo que eso es algo muy bueno que nos está dejando toda esta práctica sabatina. Y pues agradecerles a todos ustedes, y principalmente a Sinaí hoy, y a Rosamelia Juárez, todas sus participaciones, todos los que nos escucharon con atención. Y pues bueno, seguiremos todavía con este ciclo por algunos meses, y pues que tengan un buen fin de semana, descansen, mañana es domingo, no duerman más de 8 horas, no sea que les vaya a jugar algo ahí, el inconsciente, y tengan seguridad de que mañana van a despertar, ¿no? Bueno. Gracias. Por ahí están pidiendo los links de los documentales, se los mando por correo. Ahí también les puse el link de la película que comentaba Alberto, el de Pabellón número 6.
Y ya nada más. ¿Está el link del pabellón con subtítulos? Sí, ahorita se las mando a todos, entonces para que la tengas por ahí. Vean primero la novela. Ahí les recomiendo la biografía de Sachs, está muy buena para que la lean en vacaciones, en movimiento se llama. ¿Hay vacaciones? Qué bueno que me lo recuerdas. A ver si planeo algo. Bueno, pues gracias. Gracias, buenas noches a todos. Cuídense mucho, muchas gracias. Abrazos virtuales. Abrazos virtuales.